Vamos ahora a las matemáticas de este fenómeno. Y para ello supongamos una muestra que tiene en el instante inicial N0 átomos radioactivos, es decir, N0 átomos inestables que en algún momento sufrirán un proceso de desintegración, emitirán radiación, emitirán una partícula. Bueno, pues el número de átomos que decaen será proporcional al número total de átomos que todavía no se hayan desintegrado. Es decir, si yo tengo 1.000.000 de átomos sin desintegrar, producirán más radiación que si tan solo tengo 1.000 átomos. Por otra parte, dependerá también del elemento del que se trate. Hay elementos más inestables que otros. Y por último, dependerá del intervalo de tiempo que consideremos. Habrá más radiación emitida si el intervalo de tiempo en el que cuento es mayor. Si metemos eso en una ecuación, veremos que este diferencial de n, este número de átomos que se están desintegrando, será igual a ese coeficiente que depende del material por el número de átomos que hay sin desintegrarse y por el intervalo de tiempo que considero. El signo menos significa que diferencial de n es un número negativo. Es decir, que va a haber cada vez menos átomos sin desintegrarse. Esta expresión se puede combinar de distintas formas. Por ejemplo, luego estudiaremos cuando hablemos de la actividad. Veremos que diferencial de n respecto al tiempo es menos lambda por n. Y lambda es lo que llamamos la constante radioactiva. Se mide en segundos a la -1, propia de cada isótopo radioactivo, es decir, este es el factor que es característico de cada material. En ocasiones puede ser más cómodo trabajar en años a la -1 en vez de en segundos a la -1. Esta es otra forma de presentar la ecuación. El número de átomos que se desintegran partido por el número de átomos que todavía quedan sin desintegrar es proporcional a esa constante que depende del material por el intervalo. Si yo integro en ambos lados de la igualdad, entre el número inicial de átomos y el número que quedan sin desintegrar, entre el instante de tiempo inicial y un instante de tiempo cualquiera, nos va a llevar una expresión, como vemos, neperiano de número de átomos sin desintegrar menos número de átomos sin desintegrar inicial igual a menos lambda por el tiempo. Supongamos que el instante inicial t sub 0 es igual a 0 cuando ponemos el cronómetro en marcha. Elevamos al número e ambos términos de la igualdad y nos queda lo que se denomina la ley de emisión radioactiva, es decir, esta exponencial negativa tan característica en física, que en este caso nos dice número de átomos que quedan sin desintegrar en función del tiempo. Esto es una ecuación, una gráfica típica, estas exponenciales negativas, en la que vemos que según va pasando el tiempo van quedando cada vez menos átomos sin desintegrar. Son característicos estos momentos que vemos señalados en el gráfico cuando el número de átomos es la mitad o la cuarta parte. Concretamente, cuando el número de átomos es la mitad, será un tiempo que llamaremos tiempo de semidesintegración. Bien, a partir de esta expresión de la ley de emisión radioactiva, vamos a estudiar tres parámetros. Lo que se denomina actividad, es la velocidad de desintegración, se mide en becquerelios. El concepto de semivida o periodo de semidesintegración, ese T1 medio que hemos visto antes, analizaremos ahora después más despacio. Y por último, el concepto de vida media. Vamos con el primero, con la actividad. Se denomina actividad al módulo de derivada de n respecto del tiempo, es decir, la velocidad con la que se están desintegrando los núcleos inestables. Si recordamos la expresión inicial, pues tenemos que ese módulo es igual a la constante radioactiva por el número de átomos que quedan todavía sin desintegrar. Esto se puede expresar de otra forma, donde pone n ponemos n0 por elevado a menos lambda t, y tenemos otra expresión para la actividad que, como vemos,
al depender del número de átomos que todavía quedan sin desintegrar, vemos que depende también del tiempo. Es decir, la actividad no es una magnitud constante. Existe, eso sí, una actividad inicial, cuando el número de átomos sea n0, pero esa actividad va cambiando. En general se puede decir que la actividad será igual a la actividad inicial por elevado a menos lambda t. El segundo concepto, tal vez el más interesante, es el concepto de periodo de semidesintegración o semivida, también denominado T1 medio. Si nos fijamos en esta gráfica, en la ley de emisión radiactiva que hemos visto antes, vamos a prestar atención al momento en el cual el número de átomos sin desintegrar sea la mitad de los que había inicialmente. Es decir, nos vamos a fijar en este punto de la gráfica, donde el número de átomos es n0 partido de 2, pues el tiempo en el que sucede eso es lo que llamamos periodo de semidesintegración. Matemáticamente, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues si n es igual a el número inicial partido de 2, lo metemos en nuestra ecuación de emisión radioactiva, donde pone tiempo ponemos esta nominación que es T1 medio. Se pueden simplificar el n0 en ambos lados de la igualdad y nos va a quedar que el tiempo de semidesintegración es igual al neperiano de 2 partido de la constante radioactiva. Como dije antes, este es un valor que utilizaremos en distintos problemas. Aquí tenemos algunos periodos de semivida característicos. Vemos desde la rapidez con la que se desintegra el polonio hasta lo lento que es el uranio 238, que está a 10 elevado a 9 años emitiendo radiaciones. Aquí vemos distintos problemas planteados en la selectividad de Madrid. Vemos que el concepto periodo de semidesintegración aparece de forma recurrente. Vamos a hacer pues el apartado A de este ejercicio intermedio, el del carbono 14. Vamos a ver cómo se haría y así aprendemos a manejar estas ecuaciones. Nos pide el tiempo que tiene que transcurrir para que esa muestra originalmente de 2 miligramos se reduzca a 0,5 miligramos. Bueno, lo primero que voy a ver aquí es que 0,5 miligramos es la cuarta parte de 2 gramos. Por tanto, habrá la cuarta parte de átomos sin desintegrar. N será N inicial partido de 4. Vamos a calcular la constante radioactiva, la cual podemos hacer ya que nos dan el enunciado el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración era el neperiano de 2 partido de la constante radioactiva. Así pues podemos despejar esta constante radioactiva y nos queda neperiano de 2 partido de 5.730 años. Si esos años los convertimos en segundos, tendremos un valor de 3,83 por 10 elevado a menos 12 segundos a la menos 1. Bien, pues ahora ya sí estamos listos para calcular tiempos. Voy a mi ley de emisión radioactiva, donde pone n, ponemos el número inicial partido de 4, simplificamos n sub 0, operamos, es decir, hacemos neperianos en ambos lados y al final llegaremos a que el neperiano de 4 es la constante radioactiva por el tiempo que estamos buscando. Si despejamos ese tiempo, vamos a tener que tardan 11.460 años en reducirse a la cuarta parte de lo que había inicialmente. He querido hacer de forma matemática este problema, pero realmente este se podría haber hecho prácticamente viendo la gráfica, de forma más sencilla. Si nos fijamos en esta gráfica, el periodo de semidesintegración supone que haya la mitad de átomos. La cuarta parte vuelve a ser repetir ese proceso, es decir, la mitad de la mitad. Esto me lleva a 2 veces
el tiempo de semidesintegración. El tiempo de semidesintegración original era 5.730 años, así que este punto estaremos en el doble de años, en estos 11.460 años que hemos calculado analíticamente. Por último tenemos el concepto de vida media. Uno podría pensar que tiene que ver con la semidesintegración, pero no es exactamente lo mismo. Pensemos que se están desintegrando núcleos, algunos lo hacen prácticamente al principio de la vida del material, otros tardan muchísimos años, hemos visto tiempos de 10 elevado a 9 años. El concepto de vida media realmente es el tiempo medio que tarda un núcleo cualquiera en desintegrarse. Eso es la vida media y se representa con la letra griega tau. Bueno, realmente esta vida media es la inversa de la constante radioactiva. Así pues se puede expresar como el periodo de semidesintegración partido del neperiano de 2. Y realmente también se podría considerar como el tiempo en el cual una muestra, su cantidad de átomos ha reducido al número original partido del número e. Veamos algún problema de aplicación de la vida media. Pues este plátano que contiene 600 miligramos de potasio, de los cuales el 0,012% corresponde al isótopo potasio 40. Nos da su periodo de semidesintegración, que es de muchísimos años, 1,28 por 10 elevado a 9. Y lo primero que nos pide es determinar cuál es esa constante de desintegración y cuál es el tiempo de vida media de este isótopo. Bien, pues para ver la constante de desintegración, realmente lo que haremos será aplicar la expresión que vimos antes, neperiano de 2 partido por el periodo de semidesintegración, que nos da el enunciado y que nos va a llevar a una constante radioactiva de unos 72 por 10 elevado a menos 17 segundos a la menos 1. La vida media del isótopo es la inversa de este valor, es decir, la vida media será 5,82 por 10 elevado a 16 segundos, 1,85 por 10 elevado a 9 años. En un segundo apartado de este ejercicio nos pide calcular la actividad media de un plátano. Vale, pues la actividad media es la actividad que tiene este potasio, este plátano, cuando ha pasado un tiempo que es la vida media. Veamos previamente cuál era el número n sub 0 de átomos que había, y para ello pensemos que había 0,6 gramos de potasio, esos 600 miligramos, de los cuales tan solo el 12% eran del isótopo que consideramos, el potasio 40, lo convertimos en moles y multiplicamos por el número de Avogadro y de esta forma llegamos al número total de átomos, 1,084 por 10 elevado a 18 átomos. Recordemos que la actividad se puede expresar como lambda, este coeficiente radioactivo por el número de átomos que quedan sin desintegrar, n0 por elevado a menos lambda t, que si lo aplicamos al tiempo de vida media, pues lo ponemos en la ecuación y podremos, sustituyendo los datos que ya hemos calculado previamente, llegar al valor de esta actividad media o actividad cuando ha pasado una vida media. Como decía antes, el concepto de vida media significa cuando el número de átomos es n0 partido del número e. Y esto es porque lo que tenemos en el exponente realmente al multiplicar estos dos valores, estamos multiplicando tau por lambda, que son valores inversos que al multiplicarse dan 1. Esto me lleva a un valor final de la actividad 6,86 becquerelios.